Puntualmente quiero hacer un video hablando de qué sucede cuando trabajamos en superaclarante. Hay una consulta que me llegó al Instagram recién, hace minutos, en donde me preguntaron qué pasa o qué pasaría si aplico un superaclarante en un cabello nivel 6 de color. ¿Cómo reaccionaría el cabello? Y si por sobre todas las cosas, dicho color, dicha connotación, dicho tono, si queda muy naranja. Esto es importante comprenderlo porque hay una cuestión lógica dentro de lo que es el factor de aclarado. Esperen que me termino de acomodar, ¿sí? Ahí estamos. El factor de aclarado tiene una clave dentro de lo que corresponde a la decoloración. Vamos a abrir el mensaje para que se vea. Acá me aparece, ahí lo pueden ver. Dice, esperen un segundo, que me desapareció el mensaje. Dice, Hernán, si me coloco un superaclarante en una base 6 sin proceso, ¿queda muy naranja? La respuesta es sí, y tiene que quedar naranja. Esta lógica arranca desde el entendimiento de qué es lo que hace el superaclarante. Entendiendo lo que son los fondos de decoloración, entendiendo lo que son los principios de la colorimetría. Permiso. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Buen día. Entendiendo los principios de la colorimetría, vamos a abarcar un aspecto muy importante, que tiene que ver con lo siguiente. Los fondos en decoloración o los fondos de aclarado en bases oscuras siempre son y serán rojos barra naranja. Naranja. Bien, ahí lo tenemos bien segmentado. Esto puede suceder en bases de 1 a 7. Esto es importante. ¿Por qué? Porque del 1, y lo vamos a señalar, al 5 tengo mucho más, y esto para que se entienda, más rojo. Bien, y ahora vamos a la explicación técnica. Y del 6 al 7 me voy a encontrar con más naranja. Bien, hasta acá lo que son los fondos. Vamos a escribir los fondos. Técnicamente lo que sucede acá es que un superaclarante o un aclarante no deja de ser un tinte, es un tinte tradicional. Recuerden que el superaclarante o el aclarante se fabrica, se inventa para que las bases, que son claras, base 8, personas que tienen bases de color claras, puedan tener un aclarado sin decoloración. Hasta acá está claro esto es importante porque el superaclarante no es más que un tinte con mayor fuerza de aclarado. Entendiendo esta cuestión, tenemos que ver dónde lo aplicamos para ver qué resultados obtengo. Si aplico un superaclarante o un aclarante en una base natural oscura, base 1, base 2, base 3, base 4, base 5, base 6, está bien que mi reflejo subyacente quede rojo o naranja. Lógico, porque mi fondo de aclarado tiene un límite y esto es demasiado importante para que lo comprendamos. Si yo quiero trabajar una base 1, 2, 3, 4, 5, 6 y obtener un tono rubio, tengo que decolorar. No tengo otra opción, porque la saturación en base al porcentaje de melanina que tengo en esas bases de 1 a 6 son más oscuras. Entonces, cuando busco aclararlas, si tengo un límite en el aclarado, como en el super aclarante o aclarante, seguramente mi fondo más claro puede ser de un 7, que se va a ver bien naranja. Por eso es que la respuesta a la pregunta que me hacen es, sí, claro, te va a quedar naranja y es normal y te tiene que quedar naranja. Ahora, ¿cómo evito yo que me quede naranja si trabajo un aclarante o un superaclarante? No tengo muchas variables. Me va a quedar naranja, me va a quedar cobrizo. Porque
el aclarante, a diferencia de un tinte, tiene mucho más factor de aclarado y menos depósito de pigmento. Entonces me va a desvelar o revelar más el fondo y no va a depositar tanto pigmento, ya que esa es su función. A tal caso, si tengo una base natural 1, 2, 3, 4, 5 o 6, lo que tengo que pensar es cuál es mi objetivo. Si es marrón, simplemente veo desde dónde parto y hacia dónde voy. En este caso, la pregunta que me hacen es si tengo una base natural número 6 y quiero aclararla. Si mi objetivo es hacer un tono amarronado, morena iluminada, un tono caramelo, un tono que sea marrón claro, tengo que pasar de un 6 seguramente a un 7, un solo nivel en escala de color. En ese caso, trabajando los contracolores, si estoy en un 6 y quiero una altura 7 que no quede tan naranja, puedo trabajar 7 natural más 7.1 o 7.11, si lo quiero medianamente normal. Si lo quiero cálido pero a la vez nivelado. Ahora, si lo quiero totalmente controlado en la gestión de aclarado, simplemente en la base 6, natural, sin procesos, aplico un 7.1 o un 7.11. El coma 1 o el coma 11 son pigmentos cenizas que neutralizan el fondo anaranjado. Entonces eso va a ser conveniente para poder neutralizar dicho fondo. De esa manera voy a pasar de un 6 a un 7 fácilmente con agua de 20 volúmenes, para darme ese pico en aclarado que busco sin desestabilizar mucho el tono, ya que solamente hay un solo nivel de color que los diferencia entre el 6 y el 7. Del 6 al 7, 20 volúmenes, 7.1 o 7.11. Si aplico 7.1, mi nivel de color va a ser frío, estable, normal. Si aplico 7.11, mi nivel de color va a ser sumamente frío porque hay doble carga de azul que va a neutralizar el naranja del 6, dándome un efecto más marrón, más neutro. Hasta acá color normal. Ahora, si busco escalar del 6 a un punto de aclarado más alto, voy a tener que pensar automáticamente en trabajar sí o sí decoloración. No barrido, decoloración. Recuerden que la diferencia entre barrido y decoloración es la dilución, en cómo se mezclan las proporciones de peróxido y de polvo de colorante. Entendiendo esta cuestión técnica, se me hace el camino mucho más fácil. Porque si tengo un 6 y quiero un 8, automáticamente tengo que pensar que ya tengo que decolorarlo, por el nivel de aclarado que ejerce eso. Ahora, Hernán, ¿yo puedo aplicar un 8.1 en una base 6 a 30 volúmenes? Sí, claro, podés hacerlo. Vas a pasar de un 6 a un 8. Pero tu color subyacente no va a tener el fondo realmente de 8. Esto es muy importante que lo comprendamos y que nos detengamos acá para entender cómo funcionan los fondos de aclarado. Si yo tengo un 6, que es un rubio oscuro, y paso un 8 con un 8.1, un 8.11, voy a llegar a un 8 técnicamente de color, pero el nivel subyacente de tono no va a ser propiamente hecho como el de una decoloración a fondo 8. Se va a ver con un matiz de 8, cobrizo, ligeramente rubio, porque estoy aplicando un tinte. Entonces, si quiero mayor extracción de melanina, voy a tener que decolorar si lo quiero pura y exclusivamente en fondo 8. ¿Está claro esto? Son las diferencias entre desarrollo de un tinte y decoloración. En ambos efectos obtengo un 8 de fondo, pero con diferentes efectos. Si aplico un 8.1 o un 8.11 en una base 6 a 30 volúmenes, llego a un 8, pero con niveles subyacentes menos claros, con niveles subyacentes de aporte de matiz, ya que estoy aplicando un tinte. En cambio, si decoloro, limpio la melanina y me queda automáticamente el fondo puro, que es dorado, es amarillo. Importante que reconozcamos ambas diferencias. Volviendo a este principio, ¿cómo tengo que trabajar yo el superaclarante? Cuando tu base de color, cuando tu clienta viene con una base 7 o base 8 naturales, personas que tienen esos colores rubios naturales, irlandesas, polacas, noruegas, gente rubia, ahí puedo usar el superaclarante. Pero jamás, bajo ningún punto de vista, como un tinte formal. ¿Por qué? Porque el superaclarante trabaja con otro peróxido a nivel de oxidación. Trabaja con 30 o con 40 volúmenes. Entonces me va a servir para hacer unas highlights, para dar un formato de iluminación, para dar contraste. Si yo quiero evitar una decoloración en una base 7, en una base 8 natural, puedo utilizar banda térmica, papel aluminio y utilizar el superaclarante a 40 volúmenes. Esto eleva el pico de aclarado. Como parto de una base natural más clara, me da la condición de aclarado naturalmente, pero entendiendo que tengo límites. Siempre atención a eso. Si estoy partiendo de una base 7 o base 8, mi nivel máximo de aclarado puede ser un 9, siempre con connotación de aporte de tinte, porque el superaclarante aclara y aporta color. Importante eso, no va a servir para cubrir canas, no va a servir para hacer un color global, porque me van a quedar diferencias, ya que su potencia a nivel exotérmica se da con los papeles
con los elementos de papel, banda térmica o aluminio. Por favor, importante esto. Entendiendo esta cuestión, sé que no voy a usar el superaclarante ni el aclarante para las canas, ni para hacer un cambio de color global, simplemente para dar contraste de tono. ¿Ok? Bien, si yo quiero algo rubio, simplemente de color y después aporto el matiz con el tinte a 10 volúmenes. Voy a responder algunas preguntitas para poder hacer una conexión con la comunidad y poder responder alguna duda que tengan. Alicia dice: hola, buen día. Para borrar el tono cobrizo naranja sin colocar, ¿qué se puede hacer? Alicia, si vos tenés un tono cobrizo o un tono rojizo, lo tenés que neutralizar. Si tu fondo es cobrizo, es naranja, con un punto 1 o un punto 11, que son los de designación ceniza, vas a poder neutralizar. Y si tu fondo es rojizo, con la designación de nomenclatura verde, que en algunos tintes es punto 7, vas a poder neutralizar. Pero tenés que aplicar algo lógico, si no, no hay neutralización. Celeste dice: supongamos que decoloré y queda naranja, ¿puedo matizar con azul antes del tinte? Podés, entendiendo que no te va a dar un gran soporte, ya que lo importante es la neutralización con el tinte y después, en último lugar, utilizar un matizador azul. Recordad que el matizador como tal solamente es un aporte parcial, que no tiene desarrollo como tal en oxidación, simplemente es un aporte de matiz que te va visualmente opacar esa connotación, pero después el que hace el trabajo final es el tinte. Con lo cual, si vos tenés un fondo cobrizo, te voy a recomendar que hagas una tonalización del fondo de aclarado con el tinte punto 1, punto 11 para neutralizar, y luego complementes con lo que refiere a el matizador en shampoo o en crema azul. Después, la recomendación de mantención de dicho color para tonos morena iluminada, marrones, tonos brunet y demás están íntimamente ligados a utilizarlo 1 o 2 veces por semana, no más que eso, con shampoo matizador azul o crema matizador azul. Esto es clave a la hora de mantenerlo, ya que ese matiz da soporte a largo plazo, entendiendo que el uso constante del producto no te da beneficios. Hay que saber alternar la tonalización del shampoo o la crema matizadora azul, en ese caso, de 1 o 2 veces por semana, alternadas, distanciadas entre un día y otro, para no saturar el cabello, ya que estos productos tienen pH ácido, reduce el potencial de hidrógeno, endurece el cabello como tal, obviamente porque su pH es bajo. Entonces, la regulación es lo que te da el resultado, y el uso excesivo del producto no te da beneficios, porque el color se opaca mucho, el color se ve afectado desde la opacidad y obviamente se endurece el cabello por el nivel que tiene de pH dicho producto de mantención. Espero, Celeste, que te haya quedado claro. Fernández dice: ¿cuál sería el peróxido ideal para unirlo con el superaclarante? Solo 2, Fernández. 30 volúmenes o 40 volúmenes. Así están fabricados los superaclarantes o los aclarantes. Trabajan con ese peróxido de 30 o 40 volúmenes, por lo general en diluciones un poco más altas. Si el tinte tradicionalmente lo podemos mezclar 1 por 1 o 1 por 1,5, o a veces en algunas marcas hasta 1 por 2, con los superaclarantes las diluciones tienden a ser de 1 por 3, donde dan mayor rendimiento para que utilices, con lo cual el producto rinde más, entendiendo que su objetivo es de generar contrastes en highlights y no en contraste de cobertura de canas, porque no sirven para eso. Bien, entonces es un producto que te va a rendir mucho más a la hora de utilizarlo para ese tipo de efectos en los contextos que hablé anteriormente. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Fernández ya está, Alicia. Bueno, Hernán, gracias a vos, Alicia. María Rubí dice: Hernán, buenos días, Dios te bendiga por compartirnos. Bueno, gracias a vos, bendiciones para vos también. Mercedes, saludos. Vanessa, hola Hernán, gracias por la información, gracias a vos. Elvia, gracias a vos también. Darío Peralta dice: buen día Hernán, al usar un peróxido de 30 o 40, ¿no sería casi similar a realizar una deco? En referencia al trabajo de cabello. No, Darío Peralta, la respuesta es no, y te voy a dar un fundamento técnico del por qué no. Entendiendo, vamos a suponer que esto es un superaclarante y esto es un decolorante. El nivel de proporción en la carga de aclarado, sea etalonamina o sea amoníaco como factor de aclarado,
está totalmente gestionado y regulado en un superaclarante, ya que no deja de ser un tinte que tiene que aportar pigmento, con lo cual tiene un efecto dual, un doble efecto de aclarado y de aporte de matiz. El decolorante como tal tiene mucho más carga de esos activos de aclarado, sea etanolamina o sea amoníaco. Entonces, funcionalmente, este producto está diseñado para hacer un aclarado y un aporte de tinte con menos fuerza de aclarado, y este producto está para aclarar totalmente y extraer por completo la melanina, oxidar por completo la melanina. Entonces son dos cosas sumamente diferentes. El hecho de que este producto como superaclarante o aclarante trabaje con 30 o 40 volúmenes no determina bajo ningún punto de vista que sea igual que un decolorante, ya que su nivel de porcentaje a la hora de hablar de activo de aclarado son distintos. Este tiene menos y este tiene más. Luego la activación del peróxido hace que el producto funcione, pero siempre en su potencial de aclarado el decolorante es totalmente distinto al aclarante. Por eso justamente son dos productos diferentes para dos objetivos distintos y para contextos distintos. El decolorante es lo que tiene mayor fuerza de aclarado en toda la escala de productos que existen a la hora de aclarar el cabello. Bien, esa es la diferencia. Esto sirve para decolorar, extraer y oxidar toda la melanina posible, y esto tiene un nivel parcial de aclarado, parcial con un aporte de pigmento. Bien, seguimos. Espero haya quedado claro, Darío Peralta. Mercedes, gracias a vos. María dice, ¿cómo trabajo con un rojo Shanghai sin que se fue? El rojo, esto es importante que lo comprendan. El rojo, y se los voy a plasmar acá. El rojo, dentro de los tintes, es el que tiene moléculas de color más grandes. Pues es un color sumamente artificial. Bien, para los que no lo saben, los pigmentos se extraen de plantas. Y dentro de la formación de estos pigmentos, los rojos son los más artificiales. Entonces, cuando se hacen en el laboratorio, sus pigmentos suelen ser muy grandes, ya que están elaborados artificialmente. Entonces, estos pigmentos, al ser muy grandes, tienden a tener mucha intensidad dentro de su matiz, pero menos durabilidad por lo grande que son las moléculas. Entonces, por lo general, la apertura cuticular del cabello no suele ser tan grande como para que estas moléculas penetren del todo y generen ese cambio oxidativo en la melanina. Entonces, de manera parcial, esto penetra, obviamente hay un desarrollo, se ve, pero se lavan mucho más rápido por su tamaño. Entonces es normal que el rojo se lave a corto plazo, 15, 20, 25 días, un mes como mucho, y el color después se ve apagado, se ve sin fuerza, lógico, pero esto es normal. Después hay marcas que tienen rojos más potentes y marcas que no lo tienen tan potente. De una u otra manera, el rojo es un color que dura menos que otros tonos en la carta de color. Bien, uno puede ayudar complementando con matizadores rojizos, sí, todo bien, todo genial. Pero eso no te va a dejar exento de que el color dure menos que otros tonos. Nunca entremos en la escala comparativa de que los rojos tengan que durar como los marrones, porque tienen dos niveles de connotación diferentes, dos moléculas distintas a la hora de hablar de tamaño y de longevidad. ¿Ok? Espero haya quedado claro. Simplemente por el tamaño de la molécula y que su desarrollo artificial es lo que determina la durabilidad. Silvia dice, no, Silvana dice, Hernán, ¿me puedo aplicar un 6 y un 7-1 en un fondo 5? Sí, primero, Silvana, tenés que apuntar a cuál es tu objetivo, si vos estás mezclando. Miren, lo vamos a ejemplificar, para que Silvana entienda lo que está haciendo en base al desarrollo del color. Si aplico 6 más 7.1, siempre tengo que hablar en proporciones de mitad de cada uno, ¿ok? O sea, 50% de 6 y 50% de 7. En este caso estoy haciendo un 7,5. Bien. Si tu objetivo es un 7,5, dale para adelante. No hay ningún tipo de problema en ese aspecto. ¿Cómo llegamos a esto? Y miren, lo vamos a ver puntualmente acá en la calculadora para que entiendan cómo es la cuenta. 6 más 7 igual 13 dividido 2, perdón, 6,5. Acá me equivoqué yo. Te da un 6,5. Si tu objetivo, ¿ves? Ahí te sale 13. 6 más
7 te da 13, dividido las dos tinturas te da 6.5, que es un 6,5. Bien. Si tu objetivo es 6,5, sin ningún tipo de problema lo puedes trabajar. No hay ningún factor negativo. Ahora vos tenés que entender para qué estás haciendo el 6,5. Si tu objetivo del 6,5 es tener un tono marrón que no sea ni 6 ni 7, es genial. Ahora, si vos tenés que contrastarlo porque venías haciendo un 5 y trabajás esta fórmula, te va a dar un contraste de una falsa sensación de no cobertura. Porque este contraste también se habla mucho cuando vos tenés de repente todo un tinte 5 y de repente cambiaste la fórmula en crecimiento, te queda más claro, lógico, porque hay un contraste con el resto. Y eso te da una sensación de que como que el color no puede haber cubierto la base o las canas que tenía. El tema es que sí cubrió esa fórmula. El punto es que contrasta con lo otro que estaba más oscuro. Dándote ese contraste te da esa falsa sensación de no cobertura. Eso es importante comprenderlo. Si tu objetivo, Silvana, es hacer un 6,5, podés mezclarlo sin problema, entendiendo que el resto del cabello no tiene que tener un contraste más oscuro. Erika dice, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para aplicarme un tinte después de haberme hecho una queratina? Qué buena pregunta. Ya te respondo, espérame que se me cayó algo acá. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Acá hay que comprender algo. Hay cierta incompatibilidad dentro de los procesos de Botox, queratina alisado por los activos químicos que tiene el producto y la injerencia que da en el mismo cabello. Ahora, puedo esperar por lo menos un tiempo de 5 a 6 meses. Es lo que más se recomienda, donde ya no hay tanta presencia del mismo producto, entendiendo que los cambios estructurales que se producen en el cabello, producto del Botox, la queratina, el alisado, pueden tener injerencia a largo plazo y pueden limitarme a la hora de buscar un aclarado. Cada caso es distinto, cada caso es un caso, habría que determinar con qué se hizo el Botox o la queratina o el alisado, qué principio activo tenía, cuántas veces fue sobresaturado, etcétera, etcétera, etcétera. Acá es donde hay que hacer un cuadro muy minucioso del diagnóstico. Pero si se diagnostica y se sabe que se hizo uno hace 6 meses y el activo no tenía una injerencia muy alta en la modificación estructural, se puede hacer. Ahora quizás pasan 6, 7, 8 meses y fue con un activo muy fuerte que cambió mucho la estructura y seguramente te va a generar una torpeza a la hora de decolorar, hipotecando tu fondo de aclarado. Así que eso hay que verlo puntualmente, ¿sí? Espero te haya servido la respuesta, Erika. Me encanta cómo explicás. Bueno, gracias Marisol, gracias Karina, María Ruiz, muchas gracias a vos. Fernández dice, ¿cuáles serían los tintes ideales para matizar si los fondos de aclaración quedan en 8, un 9, un 10? Acá tenemos dos variables, Fernández, y con esto cerramos el live para que no se haga tan largo. Los que entraron más tarde pueden retroceder el video live cuando cerramos la transmisión para verlo desde el principio. Teniendo en cuenta de que los fondos 8, 9 y 10 tienen que tener connotaciones de los mismos tonos. Esto es algo que tiene que ver con la congruencia de color. 8, 9 y 10. En un fondo 8 tenés dos variables. La primera es trabajar 8, que corresponde al mismo fondo en decoloración, con el reflejo que vos quieras, para el objetivo que vos busques. Puede ser 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y así sucesivamente con las connotaciones de aporte que tenga el 8 dependiendo del efecto que vos busques. Neutralizar o resaltar. ¿Bien? Lo mismo en el caso del 9 y lo mismo en el caso del 10. Ahora, puedo utilizar una técnica que tiene que ver con la colorimetría moderna que se llama desfasaje de fondo. ¿Qué significa esto? Que si tengo un fondo 8 en decoloración y aplico un tono 7 con el reflejo en contribución que yo quiero, este tono se expresa 100% porque tiene un nivel más claro en decoloración. Entonces permite que se exprese al 100%. Se expresa al 100%. ¿Bien? Acá donde se manifiesta el color puro, como uno lo ve en la carta. Ahora, ¿cuál es la variable donde no se puede hacer? Hasta acá se puede hacer mismo fondo en decoloración, mismo tono, con el reflejo que quiero. O haciendo desfasaje de fondo. Fondo más claro y un nivel más oscuro de tono. Genial. Si mi fondo es 9
y aplico un 8, no puedo. Es decir, puedo, pero no queda bien. Porque perdón, si mi fondo es 9 y aplico un 10, si mi fondo es 9 y aplico un 10, que es un tono más alto, no queda bien, porque me desfasa el fondo. Acá no se puede trabajar óptimamente desde la saturación. ¿Me va a saturar? Sí, pero no al 100%, porque mi fondo es más bajo que la connotación de tinte que estoy aplicando. Entonces, puedo trabajar de dos maneras. Mismo fondo con mismo nivel de tinte, fondo 8, tinte 8, con el tono que quiero, con la connotación que quiero, pero si el fondo es 8 y aplico un tono menor, también puedo, pero si mi fondo es 9, no puedo aplicar un fondo más de color más alto. Si mi tono es 8, no puedo aplicar un 9. Si mi tono es 7, no puedo aplicar un 8. ¿Se entiende el concepto? Esto se da que el fondo no es propicio para poder expresarse 100%. Y eso es un error que suele pasar mucho en la colorimetría. Nosotros venimos desde una enseñanza en la cual tenés que aplicar tal o cual tono para que te dé el resultado, pero no se indagó nunca profundamente, por lo menos en la vieja escuela de color, que el hecho de obtener una tonalidad solamente es consecuencia de un fondo, del complemento de dicho fondo. Entonces, si mi fondo de aclarado en decoloración es de 8, no puedo aplicar un 9. ¿Bien? Siempre tiene que coincidir mismo fondo, con mismo nivel de tono, o a lo sumo hacer desfasaje de fondo, que es un fondo más claro con un tono más oscuro. Ahí sí puedo. Pero el color no se expresa si el fondo, por ejemplo, es 7 y aplico un 8. Por eso muchas de las veces cuando ustedes me preguntan a mí, Hernán, ¿qué puedo aplicar cuando me queda naranja para que quede platinado? No podés aplicar nada. Te lo repito, no podés aplicar nada para que te dé algo rubio, porque no coincide, no tenés fondo. Y el fondo tiene que estar blanco como esta pared para algo ultra rubio. Si mi fondo tiene una saturación, un efecto residual de pigmento, no puedo, bajo ningún punto de vista, lograr el efecto de aclarado que quiero porque no tengo el fondo. ¿Se entiende esto? Abarcando esta cuestión técnica y abordándola desde este concepto, suena muy fácil. El problema es que a veces se trabaja por automatismo y no se contemplan estas variables que no te dan el resultado al final porque no indagaste en que necesitas fondo y te falta. Entonces muchas veces el estilista tiene miedo de seguir decolorando porque la textura está sensibilizada. Si vos sos un colorista, si vos sos una colorista que frenó la decoloración por miedo a generar una ruptura en el cabello, lo que te voy a aconsejar es que vos tengas un plan B para que le puedas decir a tu cliente, mirá, si yo no llego al fondo en decoloración deseado, no voy a poder llegar al tono que queremos, porque tu cabello no lo permite. En este caso, tengamos un plan B en vista en la carta de color al cual podamos acceder si nuestro fondo en decoloración no llega a lo que queremos. Una vez que ustedes hablan con esto en la previa, con el cliente, en el diagnóstico, no pueden haber problemas porque ya está pautado anteriormente. El problema es si será siempre que uno promete un tono, después no llega porque el cabello no lo permite, ahí se asusta uno frena la decoloración, quiere matizar con algo que no corresponde al fondo y listo, no hay resultado. Más de uno se va a sentir identificado, porque a todo el mundo le pasó. Porque no se tienen en cuenta, no se contemplan estos conceptos, que son básicos en el color, pero que si no se indagan, no se habla de ello, uno no le presta atención. Y en la diaria pasan estos problemas. Así que en este tipo de videos estamos para enseñarles y que ustedes aprendan de dicho contenido para eliminar márgenes de error. ¿Bien? Espero que haya servido la respuesta, Fernández. Los que entraron más tarde, retroceden todo el live para poder visualizarlo de cero. Compartan este video porque es importante para toda la comunidad. Antes de cerrar el live, les quiero agradecer por su tiempo, por estar conectados. Les quiero comentar que los que quieran cursos exclusivos con diploma, certificación internacional y asesoría con seguimiento personalizado desde mi parte, van a poder acceder a dichos beneficios haciendo clic en el enlace que está debajo del video. Es súper sencillo. Abajo del título dejo el enlace de mi WhatsApp, ustedes hacen clic y los redirigen a una conversación conmigo. Los cursos, además de ser a nivel catedrático y tener muchísimos beneficios que los van a ayudar a crecer como profesionales, tienen un valor agregado que es con una certificación internacional, que esto es muy importante para todos los que quieran tener un aval dentro del mundo del estilismo.
Bien, así que los que estén interesados, los cursos son accesibles y es algo que quiero destacar, solo se paga una sola vez. Bien, no hay pago mensual. Esto para que vean que siguen cargando con muchos más beneficios todavía. Querida comunidad, les mando un saludo enorme, nos mantenemos informados y nos vemos en un próximo gran video. Les mando un saludo enorme.